piedad, misericordia también y amor, los unos por los otros. ¿Por qué? Bueno, porque Dios piensa así, de esa manera. Porque Él es así. Entonces, como estamos hechos a su imagen, entonces nosotros actuamos igual que lo debería hacer Dios. Incluso en el mundo era así. Antes de nosotros venir a los pies del Señor Jesucristo, igual nosotros sentíamos afecto, ¿verdad?, el uno por el otro. Las personas se casan. El amor de madre, dicen que el amor de madre no hay nada como el amor de madre, dicen. Aunque hoy en estos días eso ha venido variando un poco, porque vemos como las madres abandonan a los hijos, como los lanzan en un container de basura. Pero bueno, lo que les quiero transmitir con esta introducción es que nosotros somos seres relacionales. Así como Dios lo es, nosotros somos seres relacionales. Fíjense la oración de intercesión que hizo el Señor Jesucristo por sus discípulos ahí en el aposento alto. Vamos a ver ahí en el versículo, en Juan 17, versículo 22. Miren lo que dice el Señor Jesucristo, qué bonito. La gloria que me diste, le está diciendo el Padre, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esos seres relacionales que tú me diste, Padre, yo quiero que ellos sean uno. El pastor Gregory está predicando sobre la unidad hace unas semanas atrás. Y somos uno porque estamos en el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza, somos uno. Y Cristo es uno con el Padre. Entonces Él quiere que se mantenga esa unión entre nosotros. Pero resulta que dentro de la iglesia también existen conflictos, problemas, rencillas, situaciones que nos llevan a tener una mirada diferente sobre algunos hermanos en la fe. Y yo creo que pongamos un momentico el flyer, nos ponemos un momentico el flyer de la invitación a la predicación de hoy. Allí pueden ver este hombre. ¿Qué tiene de particular? Mira, está arrodillado y está viendo hacia el cielo. ¿Pero qué tiene de particular este hombre? Está encadenado. Y si está arrodillado, pareciera que estuviera orando, ¿verdad? Y está viendo al cielo. ¿Por qué está encadenado? Puede ser que las cadenas sean cortas y no lo dejen levantarse. Ajá, ¿qué más? Para que Dios lo libere, sí, está bien. ¿Qué más puede ser? ¿Usted cree que él es cristiano? Pidiéndole perdón a Dios también. ¿Usted cree que es cristiano? No es cristiano, pero está arrodillado viendo hacia el cielo. Mire, todo lo que han dicho es válido, hermano. No hay opiniones excluyentes en esto. Pero sí quiero que vean algo. A pesar de que estemos en Cristo, hay algo que nos lleva a tener los conflictos y los problemas entre nosotros. Y eso es el flagelo del pecado. Y ese pecado viene a ser esas cadenas que nos atan. Esa cadena que está atando a este hombre allí le está impidiendo que él pueda servirle realmente al Señor. Y esas oraciones que ese hombre está haciendo, mira, no van a pasar de 1 o 2 metros de ahí donde está. Y a lo mejor ese pecado que él tiene, que a lo mejor es imperceptible para él, ni siquiera lo entiende, es porque tiene a lo mejor una raíz de amargura o un conflicto con otro hermano. A veces de eso no nos damos cuenta. Así como el pecado del orgullo, como la vanidad, esas cosas a veces no nos damos cuenta. Y son cosas que vienen de nuestro viejo hombre. Cargamos eso cuando llegamos a los pies de Cristo. Ciertamente somos nuevas criaturas, pero esas nuevas criaturas están en la carne y esa carne lleva pecado. Y entonces cuando venimos a la iglesia y nos relacionamos con otros hermanos, a veces esas cargas del pecado todavía siguen frescas, y eso hace que estemos en conflicto o entremos en conflicto con algún hermano. Y a lo mejor eso, como era una práctica vieja y yo considero que no es pecado, me justifico a mí mismo, y entonces no lo tomo en cuenta. Sigo orando, sigo viniendo a la iglesia, sigo haciendo todo lo que hacía siempre, pero resulta que tengo un pecado y va a pasar eso. Cuando ore al Señor no van a pasar mis oraciones de ahí cerquita y voy a estar atado. El Señor no me va a poder usar conforme
a su voluntad. Vamos a buscar en 2 de Corintios, el versículo que ahí aparece, 2 de Corintios, ahí colocar primero de 2 de Corintios 5, 18. Y ahí dice la palabra del Señor, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. En el versículo anterior decía, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que todo esto proviene de Dios, que seamos nuevas criaturas, que estemos revestidos con la sangre de Cristo, que seamos sus hijos, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí está la reconciliación, que es el tema que traemos hoy, la reconciliación. Dios, sabiendo que nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos, nos dio a su propio Hijo Jesús para que Él muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Él tomó nuestro lugar allá en la cruz. Y cuando Él toma nuestro lugar en la cruz, nos reconcilia con el Padre. Tiene que haber algo de nosotros para que esa reconciliación sea efectiva. Porque yo podría estar en la calle, en el mundo, y no reconocer que Dios me ha reconciliado por medio de su Hijo Jesucristo. Pero los que creen, eso es lo que creen, más a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos que creen en esa reconciliación, esos que creen en el Hijo, en su sacrificio, entonces esos son las nuevas criaturas. Y esos son los que ahora ya no tienen una enemistad con Dios. Porque la reconciliación es esa, disipar el conflicto, el problema que puede existir, y entonces entrar en relación o volver a estrechar la relación perdida que teníamos. Esa relación perdida del hombre se produjo allá en el jardín del Edén cuando desobedeció a Adán y comió de la fruta que no debía comer. De ese momento entró el pecado en el hombre, y así ha sido de generación en generación hasta hoy. Pero ahora cuando el hombre reconoce que es pecador, entonces Dios lo reconcilia por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos dio, ahí dice el Padre, y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí hay dos dimensiones de la reconciliación para la iglesia, ¿no? Para nosotros. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Es que salgamos a la calle y con esa pasión por las almas prediquemos el Evangelio. Segundo, eso es lo que está diciendo aquí. Eso que el Señor ha hecho en tu vida, predícalo, háblalo a otro, para que ese también tenga la oportunidad de ser reconciliado con el Señor, para que ese también venga a los pies de Cristo, para que no le sea tomado en cuenta sus pecados y tenga vida eterna. Y hay otra dimensión de la reconciliación que es interna, hermanos. Si practicamos la reconciliación, si practicamos el ministerio de la reconciliación afuera, salvando almas para Cristo, vamos a practicarlo también a nivel interno. Si hay algún conflicto entre hermanos y nosotros estamos observando, vamos a ser mediadores. Vamos a ir entonces y buscar de que se solucione el problema del conflicto que existe allí entre los hermanos. Igual si es con nosotros mismos y tenemos un conflicto con una persona, bueno, nos humillamos a nosotros mismos y vamos, pedimos perdón y buscamos entonces reconciliarnos con el hermano. Porque si no nos reconciliamos con nuestro hermano, ¿qué va a pasar? Van a seguir esas cadenas allí. Voy a estar arrodillado buscando dinero, pero no voy a poder entonces tener mi relación personal, íntima y profunda con mi Dios. No va a poder existir. Entonces necesitamos reconciliarnos donde haya conflicto. Yo no estoy diciendo que aquí hay conflicto, ¿no? Pero cuando predicamos de la palabra del Señor, también son advertencias que necesitamos. Y también veamos esto como el alimento que necesitamos por si se presenta el conflicto en algún momento. Esperemos que no suceda, que nunca ocurra, ¿no? Pero estamos en la carne, hermano, y eso nos lleva entonces a tener necesidades y también a tener vanidades y necedades también. Y esas vanidades y necedades pueden herir entonces a nuestros hermanos. Vamos a ver algunos puntos, algunas interrogantes y algunos puntos que tienen que ver con este tema de
de la reconciliación. Primero, ¿cuál es el origen de los conflictos y por qué surgen? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cuál es el origen de los conflictos y por qué surgen? Bueno, son muchas cosas. Yo ya mencioné algunas, a lo mejor no son todas, a lo mejor tienes una en la mente y no es la que tengo aquí. Pero fíjense, una de ellas es las murmuraciones y chismes contra la iglesia. Murmuraciones y chismes contra la iglesia. O sea, murmuraciones y chismes que vengan de afuera contra nosotros y eso haga algún efecto entre nosotros y genera diferentes opiniones o conflictos. Y también murmuraciones y chismes internos también puede pasar. Pero vamos a verlo en la dimensión de hacia afuera para la iglesia. El versículo en Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Los griegos eran gentiles y estaban viendo que la iglesia de Cristo, que venía emergiendo, que venía creciendo, mira, ¿qué pasó? Ustedes no están atendiendo ni a los huérfanos, ni a las viudas, ni al desvalido, ¿qué es eso? Y ustedes no están hablando del amor al prójimo, y ustedes no están hablando de que tienen que atender las necesidades del pueblo, ¿y por qué no hacen eso? Ustedes se imaginan la iglesia primitiva, que primero se convirtieron 3.000, después 5.000, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Era una iglesia grande. ¿Será que toda la ciudad, hermano, todo el mundo se saludaba hermano ahí en Jerusalén? Y los griegos viendo ese crecimiento, mire, porque ustedes están actuando de esa manera, ¿qué está pasando? Y están desatendiendo a las viudas. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Se reunieron y buscaron hombres piadosos, hombres del Señor, que fuesen diáconos para atender entonces a las mesas. Y ellos se dedicaron entonces a la doctrina, a la oración y a la doctrina, ¿verdad? A la enseñanza de la doctrina. Bueno, busquemos Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. No dejemos que el veneno del mundo nos inocule a nosotros internamente. No dejemos que lo que digan de afuera, de uno de los pastores o de uno de los hermanos o de alguna práctica de la iglesia, perjudique nuestra comunión con el Señor y nuestra comunión con los hermanos en la fe. Allí dice, el hombre perverso, lamentablemente, a lo mejor no lo parece, pero el hombre que está fuera, el hombre del mundo, es perverso porque no tiene valores y principios conformes a la palabra de Dios. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es si van a inocular veneno, hermanos, para vernos entonces separados, para vernos entonces divididos. Otra causa puede ser las opiniones de teología o doctrina. Que por cierto, ahorita cuando estábamos el pastor Gregorio y yo allá en San Cristóbal viendo esta conferencia de pastores para pastores, una de las cosas que genera mucha división internamente, incluso entre pastores, es las conversaciones sobre teología y doctrina. Por eso es que surgen tantas denominaciones. Porque entonces uno dice, no, yo soy calvinista, no, yo soy arminiano, no, yo soy luterano, no, yo soy bautista, yo soy pentecostal, o qué sé yo, cuántas denominaciones o pensamientos teológicos existen. Eso genera divisiones y contienda entre nosotros. Y eso no es lo que dice el Señor en su palabra, y eso no es lo que el Señor nos ha mandado. Busquemos en Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos 1:4, ¿qué nos mandó el Señor? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está hablando Jesús. Sigue. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás
el reino de Israel en este tiempo. Esa era una de las cosas que esperaban los judíos, que se restaurara el reino, ¿verdad?, de Israel en ese tiempo. Y el Señor le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermano, no te pongas a combatir o a discutir o a pelear sobre doctrina o sobre teología, corrientes filosóficas cristianas, las que tú quieras. No te pongas a ver, porque eso no es lo que el Señor quiere, hermano. No te toca saber a ti los tiempos ni las sazones, o si el Señor va a venir ahorita, si el Señor va a venir después, si viene antes de la tribulación, si viene en medio de la tribulación, si viene después de la tribulación, de la gran tribulación. No nos toca a nosotros saber eso, hermano. Hay algunos pensamientos teológicos de eso, si usted quiere, pues, no le estamos prohibiendo que lo haga. Lo que estamos diciendo es que no genere esos conflictos dentro de la iglesia, porque todos tenemos la libertad de poder estudiar sobre esos temas. O incluso los temas que tienen que ver con la salvación. No, que si la salvación se pierde, no, que si no se pierde la salvación, que si la mujer tiene que venir en falda, que si la mujer tiene que ponerse un velo, que si los que reciben Santa Cena tienen que estar bautizados, cosas así como esas. Eso es lo que hace generar divisiones entre nosotros y conflictos y problemas. Eso no debe ser tema de debate, hermano, dentro de la iglesia. Más bien vamos a hablar de predicar el evangelio. Vamos a hablar de visitar a nuestros familiares y amigos y le llevamos la palabra del Señor. Entonces, ojo con eso, las opiniones teológicas y de doctrina. Fíjense en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 28 y 29. Cuando Pablo y Bernabé fueron allá con los apóstoles en Jerusalén, porque resulta que los judaizantes estaban diciéndole a los nuevos creyentes gentiles que ellos debían circuncidarse. Entonces allá el concilio en Jerusalén se reunió, escucharon lo que decía Pablo y Bernabé al respecto, y ya ellos tenían la experiencia de haber visto cómo Pedro le había predicado a Cornelio y él había recibido el Espíritu Santo sin haber sido circuncidado. Entonces, cuando el concilio toma la decisión sobre ese conflicto doctrinal o ese conflicto de una corriente teológica que podría ser los judaizantes, mira lo que dice el concilio: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Mira, estas son las cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Es decir, que eso que tiene que ver con la circuncisión, nada le agrega o nada tiene que ver con la salvación. Nada tiene que ver con la salvación. Ellos se reunieron en consenso, estudiaron el testimonio de los apóstoles Bernabé y Pablo y tomaron la decisión entonces de que no se les colocase esa carga a los gentiles. De hecho, esta es una carta que ellos mandaron, creo que fue por medio de Silas, y no recuerdo cuál era el otro hermano, enviaron a Silas, que es Lucas, para llevar esa carta entonces a las iglesias de la Asia Menor. Así pasa mucho hoy en día, hermano. Hay muchos conflictos que se generan solamente por pensamientos teológicos, y eso trae también división. Otro aspecto que divide la iglesia es la política. Que si estos son chavistas, que si estos son opositores, adeptos, que ya no sé. Pero vamos a verlo a la luz de la Escritura. Eso es algo que pasa hoy en día, pero vamos a verlo a la luz de la Escritura. Primera de Corintios 1, 10 y 12. Había un conflicto en la iglesia de Corintios. Y ese conflicto era político, hermano. Había un conflicto político allí. Juego de poderes. Mira lo que dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, unidad.
Hablé todo una misma cosa. Pero si hablamos de unidad en el cuerpo de Cristo, tenemos que hablar de Cristo, no otra cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Ahí está el conflicto político. La iglesia estaba dividida en 4. Es como que vengamos aquí y digamos: yo soy del pastor Gregorio, yo soy del pastor Adrián, no, yo soy del pastor Emilio. Conflictos de poderes allí. Y dice Pablo, ahí en el versículo 10, dice que no haya divisiones entre vosotros, que sean de un mismo sentido, ¿verdad? Que no haya entre vosotros divisiones y que habléis todos una misma cosa, hablen de Cristo. Y por cierto, más adelante Pablo va a decir: él no fue crucificado, ni ninguno de nosotros hemos sido tampoco crucificados. El único que fue crucificado en la cruz fue el Señor Jesucristo. Entonces él es el que seguimos y de él debemos hablar. Bueno, la política, hermano, lamentablemente trae divisiones y conflictos dentro de la iglesia. Estamos hablando de los conflictos y de los problemas, pero más adelante vamos a hablar, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Tenemos que tomar decisiones y tenemos que actuar según lo que nos dice la palabra de Dios. No actuar con nuestra propia prudencia, sino que dice la palabra de Dios cómo debemos actuar nosotros ante esto. Allí, Pablo nos está diciendo algunas ideas. Entre esas ideas, que hablen una misma cosa, ustedes hablen de Cristo y que no busquen ustedes divisiones. O sea, eso ya es pecado. Si ustedes se están dividiendo, eso es pecado. Tus oraciones van a rebotar del techo. Isaías 65:5. Mira lo que dice aquí la palabra. ¿Qué dice? Estate en tu lugar. Así como quédate allá. Te pongo la mano, la barrera. Quédate allá en tu lugar. Ese conflicto político. Quédate allá en tu lugar. No te acerques a mí. Quédate allá. Porque soy más santo que tú. Eso pasa también. No, yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, dice Jehová. Fuego que arde todo el día. Hombres que buscan imponer su poder, su influencia sobre los demás, su idea sobre los demás. Y eso, políticamente hablando, genera problemas y conflictos en la iglesia. Otro más por acá. Vemos en Santiago que nos da una recomendación sobre la acepción de personas. No debe existir acepción de personas entre nosotros. Santiago 2:1 nos lo dice. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Debemos evitar también esos grupismos. Los grupitos aquí, los grupitos allá, los que opinan de una manera, los que opinan de otra. Estos son los que opinan que la salvación se pierde, todos son los que opinan que la salvación no se pierde. Eso puede suceder. O incluso conflictos entre ministerios. Por ejemplo, conflictos entre ministerios podría ser que se boicoteen el uno al otro o que murmuren el uno del otro. Hay un conflicto que es sano, por ejemplo, entre las damas y los caballeros en la iglesia. Si las damas ven que está entrando un caballero a su reunión, no, esto fuera de aquí, fuera, que aquí estamos reunidos. Igualmente si van allá arriba, no, aquí fuera. Pero eso es algo normal, pues. Eso es sano. Pero ahora lo que les quiero decir, el problema está cuando murmuramos o cuando opinamos sobre otros grupos. Porque los grupos pueden existir. Pero cuando comienza a hablar un grupo mal del otro, ocurre esto. Y en la sección de personas. Ahí es donde está el problema, donde está el meollo del asunto. En la murmuración, en el chisme, en la opinión de un tercero sin que esté presente. Eso es lo que debemos evitar.
Y otro más aquí, no me voy a meter mucho más en tantas ilustraciones, pero también está la ambición y la vanagloria. Tercera de Juan, los versículos 9 y 10. Miren este hombre que estaba aquí en la iglesia, en esta iglesia. Tercera de Juan. Los versículos 9 y 10. Es un solo capítulo. Tercera de Juan, versículos 9 y 10, porque es un solo capítulo. Ese mismo es. Yo he escrito a la iglesia. Juan escribió a la iglesia. Bienvenida. Pero Diófretes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. El 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se le prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y este no es tanto conflicto entre hermanos de la iglesia, sino que hay uno que se está aislando del resto de las iglesias, de la iglesia universal de Cristo. Imagínense, este tenía un conflicto contra la autoridad apostólica de Juan. No recibía a nadie que fuese para allá del apóstol Juan. Y al ir en contra de la autoridad apostólica de Juan, estaba yendo en contra de la autoridad del mismo Jesucristo. Es decir, que él mismo quizás tenía hasta su propia Biblia, Diófretes. Dicen algunos teólogos que a lo mejor Diófretes era uno de los que impulsaba el gnosticismo. ¿Qué pasa, hermano? Cuando se aísla una iglesia de otra, pueden suceder estas cosas. Y algunos se hacen llamar, ya después no se conforman con que le llamen pastor. Primero lo llaman hermano. ¿Cómo que hermano? Yo soy el pastor. Ahí viene la barrera. Después ya no está conforme con que le digan pastor, no, me vas a llamar apóstol. Y ahora hay unos por ahí que se llaman incluso el ángel del Apocalipsis, así mismo. El ángel del Apocalipsis. Estaba investigando hace poco sobre la iglesia, una iglesia en México, tiene casi 100 años, la luz del mundo, se llama así, no tiene nada que ver con la luz del mundo que conocemos aquí en Venezuela, sino que se llama así, la luz del mundo. Y el que está ahí al frente, hermanos, es tan malo, pero tan malo que está preso. Está preso por pedofilia, está preso por muchas aberraciones allí. Es espantoso cuando uno lee sobre eso. Y este hombre se hace llamar el ángel del Apocalipsis. Y él viene sucediendo al abuelo, al papá, y ahora él es el que está ahí. Y aún así, los feligreses todavía lo siguen. Y creen que ese es el ángel del Apocalipsis. Incluso que hace cosas sobrenaturales, o sea, como que si fuera el mismo Cristo aquí con nosotros. Se aíslan, hermanos, se aíslan del mundo, no dejan recibir, o no tienen coinonía, no tienen relación con otros hermanos, con otras iglesias. Esta iglesia, por ejemplo, no cantan otras alabanzas sino las que ellos tienen allí. Y no les permiten ver televisión, no les permiten tener internet, nada de esas cosas. Están completamente aislados. Y hay otras así en Estados Unidos también, los Amish y otro tipo de sectas o de corrientes religiosas que se aíslan, pues, se aíslan de tal manera que no tienen ningún tipo de relación interna. Bueno, entonces esas son algunas de las causas que generan conflicto en la iglesia. ¿Por qué surgen esos conflictos y enemistades y guerras? ¿Por qué surgen? Una de ellas es la venganza. A veces hay conflictos entre nosotros, nos venimos otra vez internamente, a veces hay conflictos entre nosotros porque nos queremos vengar de otros por algo que digo o por que se me tropezó X o Y. Y entonces como me quiero vengar, entonces le meto zancadilla o busco de que quede mal delante de algunos de los pastores, de algunos de los líderes. Eso sucede en nuestra iglesia. Romanos 12, 19 nos dice, 19 y 20. Vamos a leer hasta el 21.
Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Que por cierto, este es el lema ahorita en los deportes: vencer con el bien y el mal. Así decimos en el voleibol, en el softball también, en el fútbol. Bueno, aquí lo que nos dice la palabra de Dios es que no nos venguemos, dejemos eso en manos del Señor. Dejemos que el Señor sea el que tome la decisión, el que obre allí, ¿verdad? El que redarguya, el que por medio de la palabra hable a esa persona que está en problema. Usted lo que tiene que hacer es perdonar. Si es un ataque contra usted lo que tiene que hacer es perdonar y buscar la reconciliación con su hermano, siempre. La infalibilidad y actitud de algunos hermanos. Es decir, que yo no acepto opiniones de otros. Soy hermético. Si mi pensamiento teológico o mi opinión bíblica sobre algún asunto es así, así se queda. Y entonces no voy a aceptar que venga otro y me diga lo contrario. Y hasta me molesto si viene y me habla. Eso sucede también. Y no debe ser así, hermano. No debe ser así. Nosotros debemos escuchar. Nosotros debemos ponernos en los zapatos del hermano. Debemos estar con un corazón dispuesto también a recibir, porque a lo mejor puede que yo esté equivocado. Entonces voy a escuchar, a lo mejor déjame escuchar a mi hermano, no vaya a ser que de repente lo que yo creo no es así. Entonces debo escuchar más adelante, vamos a hablar un poquito más de eso. Otro flagelo que causa conflictos, que por cierto ayer hablaba el pastor Grego y yo sobre eso, los prejuicios. Los prejuicios son fatales, hermano. Dice que la primera impresión que tenemos a veces de una persona, esa es la que nos marca. Entonces, si nosotros en esa primera impresión que tenemos de algún hermano observamos una debilidad, entonces ese hermano tiene esa debilidad para siempre. Y entonces cuando voy a opinar algo sobre el hermano, hablo de su debilidad. Y el Señor Jesucristo me dice, no mires la paja en el ojo de tu hermano, sino mira la viga que tiene en el tuyo propio. Entonces, tengamos cuidado con los prejuicios. Más bien busquemos juicios que sean bendiciones en los hermanos. Virtudes, veamos las virtudes de nuestro hermano, no le veamos los defectos. Y entonces, esa virtud que tiene el hermano, vamos a reforzarla también como otro. Mire, este hermano así, mira cómo habla de la palabra de Dios, mira cómo se desenvuelve, mira cómo predica, o mira cómo le habla a otro del Señor. Busquemos entonces más bien las virtudes y no las cosas que traigan juicio sobre nosotros. Mateo 7, 1 al 3. Del 1 al 3. Mateo 7, del 1 al 3. No juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. No juzguéis, porque así como nosotros juzgamos, el mismo Señor entonces también nos va a juzgar a nosotros. Y también si juzgamos sin misericordia, sin misericordia también vamos a ser juzgados, dice la palabra. Otra causa, la falta de perdón. Quizás hayamos tenido algún conflicto y hayamos perdonado a la persona de boca, pero resulta que todavía ahí en nuestro corazón tenemos una raíz de amargura y no hemos perdonado. Si eso es así, si no hemos perdonado, vamos a seguir entonces atados con las cadenas allí y no vamos a poder entonces orar al Señor. Cuando predicamos sobre el perdón, se acuerdan también que había un proceso en el perdonar el uno al otro. Y ese proceso de perdonar ya sí tiene que ver con la reconciliación. Porque si yo hoy me reúno con mi hermano o con mi hermana con el cual yo tengo un conflicto, es porque yo estoy buscando la reconciliación. No es para meterlo preso
O no es para buscar que lo flagelen o que lo golpeen, no. Si yo voy a hablar con mi hermano y hay un conflicto es porque yo quiero reconciliarme. Así pensamos los cristianos. No estoy buscando, o estoy buscando de que esa persona se dé cuenta que cometió un error y entonces es así como meter el dedo en la llaga. No. Yo lo que quiero es buscar consenso y buscar de reconciliar. Y si no es así, hermano, piénsalo y busque siempre la reconciliación con su hermano. Allí en Santiago 5:16, estamos hablando ahora del proceso de la reconciliación, en Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces confesemos nuestras culpas, confesemos nuestras transgresiones. Donde haya problemas entre nosotros, conflictos, vamos entonces a hablar, vamos a reunir. Y allí tenemos entonces el proceso que continúa el Señor Jesucristo en Mateo 18, en el versículo 5. Vamos a leer solamente el versículo 5. Mateo 18, 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre, no. ¿Sí? Mateo 18, 5. No. O será el 15. Ya tengo la duda ahí. Busca el 15 para ver. Ahí está, sí es aquí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Pero ese repréndele no quiere decir que yo voy a ir entonces para hablarle y entonces golpearlo con mi voz. Ese repréndele significa que vamos a poner en cuenta nuestras diferencias. Ese repréndele significa que a lo mejor yo, si soy el transgresor, yo debo pedir perdón. Eso significa que yo debo reconciliarme con mi hermano. Si te oyere, mira lo que dice: has ganado a tu hermano. No vamos a ver los otros procesos porque después dice que si no te oyere, entonces busca un testigo, uno o dos testigos. Y si no te lo ganas con uno o dos testigos, vas y lo llevas a la iglesia. No vamos a leer eso. Lo que quiero es que nos veamos claro aquí en la parte C del versículo: has ganado a tu hermano. Esa debe ser la meta en toda solución de conflicto: ganar al hermano. Dicen por allí los especialistas en la negociación: debe ser una relación ganar-ganar, no puede ser ganar-perder. Tiene que ser ganar-ganar. Mi hermano tiene que salir contento, edificado y fortalecido de esa reunión, y yo también. Eso se trata de la reconciliación, que los dos quedemos bien, el uno con el otro, y que quedemos bien también con el Señor. ¿Sí? Porque tampoco yo puedo ser un hipócrita, un falso. Ay, no, sí, mi hermano, no, tranquilo, eso que hiciste, no, chico, vale, todo el mundo lo hace. Allá en el mundo lo hace. No, allá en el mundo lo hace, no. Vamos a dejar las cosas bien claras aquí, entonces vamos a ponernos en orden, pero en amor, sin peleas, sin conflicto. Mateo 18, 19, mira lo que dice el 18, 19. Ya después de que el proceso de la reconciliación, mira lo que dice el Señor Jesucristo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ganar, hermano. Y de paso, en ese ganar también pidámosle al Señor allí: Señor, fortalece nuestra relación, Señor, fortalece nuestra unión, Señor, bendice a mi hermano, prospérale, trae bendición a su vida. ¿Y qué dice en el 20? Que ustedes no están solos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, estamos ahí dos ahí resolviéndolo con el conflicto, tú a tú, estamos los dos ahí congregados en el nombre de Jesús, porque primero debemos comenzar esa reunión con una oración. Allí estoy yo en medio. Entonces no estamos solos. El mismo Señor es mediador en esa reunión. Comenzamos orando, hablamos y terminamos orando. Y terminamos edificados. Gloria al Señor. ¿Qué debemos hacer entonces cuando existe enemistad entre hermanos? Todos estamos sellados por el Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces el Espíritu Santo viene a ser nuestro maestro, nuestro guía.
nuestro orientador. Y si estamos entonces llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros aflora ¿qué? Que lo cantamos, el fruto del Espíritu. Qué maravillosa herramienta es el fruto del Espíritu para resolver conflictos. No hay nada mejor. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Quizás ese no es el orden, pero son 9, hermanos. Son 9. Y eso lo pone el Señor en nuestro corazón. Y entonces cada vez que vayamos a resolver un conflicto, bueno, vamos a aplicar la templanza. Bueno, vamos a aplicar la fe. Bueno, vamos a aplicar el amor. La bondad, la benignidad, vamos a aplicarla. O sea, vamos a ponerla en obra en esa resolución de conflictos para que haya reconciliación. Controlar la ira, hermano. Debemos controlar la ira. Porque quizás en nuestro viejo hombre éramos iracundos, quizás éramos violentos, o quizás seamos de las personas que dicen una cosa y eso hiere al otro. Entonces debemos nosotros aplacar la ira. Y dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Debemos escuchar en silencio también. Eso sí es difícil, ¿verdad? Escuchar en silencio, ¿verdad? ¿No le ha pasado? Estamos ahí en un conflicto y entonces y el otro está hablando, eso no es así. No, el Señor nos dice que debemos mantener silencio. Escucha con calma, con detenimiento, porque tu hermano con el que tienes algún conflicto también está afectado. Entonces debemos hacerlo. Personalmente le digo que para mí también es difícil. Cuesta, pero hay que hacerlo. El Salmo 34, versículos 13 y 14. Dice allí la palabra. Salmo 34, 13 y 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Escucha, calla en ese momento. Porque de repente dices algo atropellando a tu hermano y entonces lo que vas a hacer es más bien echarle más leña al fuego. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y hay que escuchar también con mente abierta. Mientras estamos en silencio también debemos escuchar con mente abierta. ¿Qué significa eso? Yo debo ponerme en los zapatos de mi hermano. ¿Por qué mi hermano tiene esa perspectiva del asunto de esa manera? Debo también ponerme en esos zapatos. Y también incluso al ponerme en esos zapatos yo debo estar dispuesto a ceder. Porque él también tiene Espíritu Santo y yo también. O ella tiene Espíritu Santo y yo también. Yo también debo estar dispuesto entonces a ceder. Debo estar dispuesto a humillarme incluso. Como lo dice en la palabra de Dios. Efesios 4:29. 29 nada más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, si voy a hablar también debo hablar con prudencia y debo buscar de decir cosas que edifiquen realmente. Hablar de las virtudes, hablar de lo que es bueno, de lo que es agradable al Señor. De eso debe ser lo que debo hablar. No echarle leña al fuego. Elegir las palabras correctas. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Debo elegir las palabras correctas también. Y en otra cosa que podemos hacer, entonces, mientras estamos resolviendo algún conflicto, en esa reconciliación, es arrepentirse y admitir nuestros errores. Siempre, en los conflictos, mis queridos hermanos, hay errores de parte y parte. Es muy raro que sea una cosa nada más en el otro extremo. No, usted también tuvo algún error aquí. Usted también hizo algo. Entonces debe estar dispuesto a arrepentirse de ese error que cometió. Hay que echar de un lado nuestro orgullo también. Primera de Pedro 5:6. Ahí dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere. Debemos estar dispuestos también a
haga, arrepiéntase. Y ya con esto terminamos. Las bendiciones que se producen por la reconciliación. Hay bendiciones para nosotros. Por eso es que debe ser una práctica. Por eso es que es un ministerio realmente. El ministerio de la reconciliación, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Practícalo, hermano, practiquémoslo juntos. La reconciliación es actuar como Dios lo hizo con nosotros. Entonces así, cuando yo practico la reconciliación con mi hermano para la resolución de conflictos, estoy haciendo lo que Dios quiere, estoy haciendo lo que Dios hizo conmigo. Entonces lo practico dentro de la iglesia. Con la reconciliación nos conocemos también más cada uno de nosotros. Porque cuando hay conflictos y cuando hay rencillas, si usted se queda con esa raíz de amargura, entonces el concepto que usted tiene de su hermano es un concepto negativo. Pero cuando usted se reconcilia con el hermano, como están hablando cosas que son virtuosas y cosas que son buenas y están buscando de resolver sus conflictos, ahora la relación con su hermano crece, se edifica y usted lo conoce a él o a ella le conoce más. Qué bueno y qué maravilloso es practicar la reconciliación. La reconciliación nos consigue a nosotros paz con Dios y también paz con los hombres. La paz no solamente es así bidireccional con mi hermano, sino que también nosotros estamos entonces ahora en paz con Dios. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. También la reconciliación, cuando vamos hacia afuera, eso se llama pasión por las almas. Pasión por las almas. Vayamos y prediquemos el Evangelio para que ellos también se reconcilien o reciban la reconciliación que Dios ha aplicado en nuestro ser. Es cumplir la ley de Cristo también. Es amarnos los unos a los otros. Eso es la reconciliación. Y la reconciliación, hermano, también trae sanación. Porque la palabra de Dios dice que la tristeza seca los huesos. Si usted está en conflicto con su hermano, si usted está enojado con su hermano, eso a usted le va a producir tristeza, le va a producir enojo, le va a producir depresión. Y en ese proceso de que sus huesos se secan, va a traer enfermedades a tu vida. Entonces, si tú te reconcilias con tu hermano, también vas a sanar física, mental y espiritualmente. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie para orar. Dios, te damos gracias infinitas, Señor, por este ministerio que tú nos has otorgado, que es la reconciliación. Gracias, Señor, porque podemos, por medio de tu Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, poder reunirnos con aquellos con los cuales tenemos conflicto, Señor, y poder salir de todo problema, Señor, que podemos recibir la bendición de la reconciliación en nuestras vidas. Te pedimos también que tú nos des ese dinero, Señor, para conversar con otros hermanos sobre este tema y también, Señor, para ir afuera y predicar el Evangelio, Señor. Esa pasión por las almas mora en nuestro corazón y no callemos. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos dejamos en tus manos. Amén y amén.